Hola, buen día. Nosotros en este video te estaremos explicando de forma muy breve sobre la anatomía y fisiología del corazón. Empezando por sus generalidades, el corazón puede compararse como una bomba muscular. Está equipada con válvulas unidireccionales, con un sistema de tuberías grandes y pequeñas que son los vasos sanguíneos. Su tamaño es aproximadamente el puño de una persona y pesa 454 gramos. Posee 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son cámaras receptoras y los ventrículos son cargas de descarga. El corazón funciona como una bomba doble. Del lado derecho se le conoce como circuito pulmonar o circulación menor. En esta, la aurícula derecha recibe a la sangre relativamente pobre en oxígeno de todas las venas del organismo a través de las grandes venas, que es la cava superior y la cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, impulsa la sangre a través del orificio o aurículo ventricular derecho pasando por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. La contracción de este ventrículo conduce a la sangre hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar, que son la rama derecha y la rama izquierda. La sangre en los pulmones se carga del oxígeno y se descarga del dióxido de carbono hacia afuera. Regresa al corazón y esta sangre cargada de oxígeno a través de la vena pulmonar, que son 4 venas, desembocan a la aurícula izquierda. Dando inicio ahora de manera inmediata a la circulación mayor o también conocida como circulación sistémica, que es un circuito que comienza en el ventrículo izquierdo al que llega la sangre recogida por la aurícula izquierda procedente de los pulmones donde ya se cargó de oxígeno. El cuerpo y el resto de los órganos como el cerebro, los riñones y el hígado, entre otros órganos y tejidos, son los que reciben toda la sangre por el ventrículo izquierdo. La sangre pasará por la aorta que se dirige hacia arriba, atrás y a la derecha por la aorta ascendente, para luego describir una curva hacia la izquierda cambiando el sentido hacia abajo por la aorta descendente, pasando por detrás del corazón en su camino hacia el abdomen. A través de ella llega la sangre oxigenada que va a todos esos órganos y tejidos. Los órganos usan el oxígeno junto con los nutrientes, por lo tanto la sangre ahora se convierte en sangre desoxigenada, regresando por el otro lado a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y cava inferior, que son las venas más grandes que traen la sangre de todas las partes del cuerpo de regreso al corazón. Para esta parte comprenderemos dos principales temas, los cuales son el ciclo cardíaco y los gradientes de presiones. El ciclo cardíaco se compone de dos grandes fases, conocidas como sístole y diástole. La sístole es la contracción ventricular, mientras que la diástole es la relajación ventricular. En la diástole encontramos que se puede dividir en 4 partes, las cuales son relajación isovolumétrica, llenado rápido, diástasis y la contracción auricular. Mientras que la sístole se va a dividir principalmente en 2, las cuales son la contracción isovolumétrica y la fase de eyección, en la cual, en esta última fase eyectoria, comprendemos que se puede subdividir en 3. Eyección rápida, que es la primera parte o va a comprender el primer tercio de la fase, y la eyección lenta, que corresponde a los 2 últimos tercios de esta misma fase. Ahora, para saber cómo se desplaza la sangre a través de las grandes arterias a las arterias más pequeñas, y realmente a través de toda la circulación, hay que entender bien un proceso conocido como la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente de presión. Esto se refiere a la diferencia de presiones que hay. De presión mayor a presión menor siempre se va a desplazar la sangre. Sin embargo, la ley de Ohm también nos dice que el flujo de esta sangre va a ser opuesta a la resistencia que opongan las mismas arterias. Para recapitular, una vez que el corazón eyecciona la sangre con gran fuerza, va a haber una gran presión en estas grandes arterias, y posteriormente en las arterias distales va a haber una presión menor, por lo que la sangre se va a desplazar de estas arterias iniciales, o grandes arterias, a las arterias distales que tienen una mucho menor presión. Sin embargo, hay que conocer que entre menor sea el diámetro de las arterias, habrá mayor resistencia para el libre flujo de la sangre dentro de las mismas. Para el siguiente tema, que es fisiología de la circulación, debemos comprender qué es flujo sanguíneo y presión arterial. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre bombeado en una unidad de tiempo que se mide en mililitros sobre segundo o litros sobre minuto. Este se divide en 2, en
flujo laminar y flujo turbulento. En condiciones fisiológicas, el tipo de flujo mayoritario es el denominado flujo en capas o laminar. El fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las partículas se mueven sin excepción alguna paralelamente al eje vascular. En determinadas condiciones el flujo puede presentar remolinos, se dice que es turbulento. En esta forma de flujo el perfil de velocidad se aplana y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se pierde porque debido a los remolinos se pierde presión. Para determinar si el flujo sanguíneo es laminar o turbulento se utiliza el número de Rayleigh, donde podemos observar que es igual a 2 veces el radio o el diámetro de la arteria por la velocidad media del flujo sanguíneo por la densidad de la sangre entre la viscosidad de la sangre. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con 2 números. El primer número es la presión arterial sistólica, el segundo número es la presión arterial diastólica. En un adulto, la presión arterial normal es de 120/80. El gasto cardíaco es el término que describe la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. A esto se le atribuye la fórmula gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, entendiendo que el volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada vez que late y la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. El primer mecanismo compensatorio para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos es un incremento de la frecuencia cardíaca. Las variables que afectan al volumen sistólico son la precarga, la poscarga y la función contráctil. La precarga es una medición del volumen ventricular telediastólico y depende del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción. Esta puede verse alterada por el retorno venoso, la disfunción diastólica cardíaca y la alteración constrictiva cardíaca. La poscarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia que se opone a la eyección de sangre desde el ventrículo durante la sístole, y la contractilidad es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la sístole. Por otra parte, el corazón envía sangre de manera pulsátil a las arterias. En cada sístole entra un volumen de sangre en la aorta que dará lugar a un incremento de presión, y en cada diástole la presión disminuirá. Estos cambios cíclicos generan una onda de presión o pulso arterial. El 82% de la sangre se encuentra en la circulación sistémica y solo un 18% a nivel pulmonar. La resistencia periférica es la principal determinante de la presión diastólica. El 90% de la resistencia de los vasos arteriales al paso de la sangre ocurre en las arteriolas. La contracción tónica de su musculatura lisa los mantiene en un estado de equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación. La resistencia periférica se modifica también por alteraciones estructurales de los vasos y por cambios de la viscosidad sanguínea. Los agentes vasoconstrictores más importantes son la noradrenalina, angiotensina 2, endotelina, vasopresina y algunas prostaglandinas. En cambio, son vasodilatadores la acetilcolina, histamina, prostaciclina, prostaglandina E2, bradicina y atriopeptina. La resistencia periférica es la sumatoria de todas las resistencias regionales individuales al fluir de la sangre arterial mientras pasa a través de numerosos y variados circuitos vasculares en los órganos y tejidos. Esta dependencia es descrita por la ley de Poiseuille, que establece los factores que influencian la velocidad de un fluido que viaja por un conducto. De esta ley se deduce la ecuación para la resistencia al flujo de la sangre de un vaso sanguíneo. La resistencia vascular depende de 3 factores: tamaño de la luz, viscosidad de la sangre, el largo total del vaso sanguíneo. Cuando más pequeña es la luz de un vaso sanguíneo, mayor es la resistencia al flujo sanguíneo. A menor diámetro del vaso sanguíneo, mayor la resistencia que ofrece al flujo sanguíneo. Por ejemplo, si el diámetro de un vaso sanguíneo disminuye a la mitad, su resistencia al flujo sanguíneo incrementa 16 veces. La vasoconstricción estrecha la luz y la vasodilatación la agranda. La viscosidad de la sangre depende principalmente de la relación entre los glóbulos rojos y el volumen de líquido plasmático y en menor medida de la concentración de proteínas en el plasma. A mayor viscosidad de la sangre, mayor resistencia. La resistencia del flujo sanguíneo a través de un vaso es directamente proporcional al largo de este. A mayor longitud del vaso sanguíneo, mayor resistencia.
La elasticidad arterial depende fundamentalmente de las propiedades elásticas intrínsecas de la pared arterial, esto es del contenido relativo de colágeno y elastina y del papel del músculo liso vascular. En condiciones de elasticidad arterial normal, el volumen eyectado por el ventrículo izquierdo distiende la aorta y se acomoda en ella. La elasticidad de los grandes vasos arteriales les permite recibir este volumen eyectado en la sístole y entregarlo hacia distal de la diástole. A continuación hablaremos sobre los factores que regulan el retorno venoso, y para ello es importante saber que la circulación venosa sistémica contiene sangre desoxigenada y la circulación venosa pulmonar contiene sangre oxigenada. Teniendo esto como referencia, el retorno venoso es la velocidad a la cual la sangre regresa al tórax desde los lechos capilares periféricos y por tanto la velocidad a la cual la sangre entra al compartimento venoso central. En condiciones normales, el retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado. De lo contrario, la sangre se acumularía en la circulación pulmonar o en la circulación sistémica. Aunque el gasto cardíaco y el retorno venoso son interdependientes, cada uno puede regularse de manera independiente. El retorno venoso se calcula restando la presión venosa menos la presión de la aurícula derecha entre la resistencia venosa. La sangre de todas las venas sistemáticas fluye hacia la aurícula derecha del corazón, por lo que la presión del interior de esta cámara se denomina presión venosa central. La presión en la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derecho hacia los pulmones, y la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Si el corazón derecho bombea con fuerza, la presión de la aurícula derecha disminuye, mientras que por el contrario la presión aumenta si el corazón derecho es más débil. Algunos de los factores que aumentan este retorno venoso son el aumento del volumen de sangre, aumento de tono de grandes vasos en todo el organismo, con el incremento resultante de la presión venosa periférica y la dilatación de las arteriolas, lo que disminuye la resistencia periférica y permite que el flujo de sangre entre a las arterias y a las venas más rápido. Algunos de los factores que desencadenan un descenso del retorno venoso son una hipovolemia, que es un volumen bajo de sangre, y la dilatación venosa aguda, disminuyendo la presión del llenado vascular. Con ello existen tres factores que regulan el retorno venoso. El primero consiste en la disminución de la presión de la aurícula derecha, produciendo un incremento del retorno venoso. Esto es lo que sucede en dos momentos del ciclo cardíaco: al comienzo de la fase de eyección rápida ventricular, cuando el plano valvular se desplaza hacia el ápex cardíaco, y durante la fase de llenado rápido ventricular. El retorno venoso disminuye al final de la fase de llenado auricular, justo antes de la apertura de la válvula tricúspide y durante la fase de contracción auricular. El siguiente factor son los movimientos respiratorios. Durante la inspiración aumenta el volumen del tórax y la presión intratorácica disminuye, lo que mantiene las venas intratorácicas abiertas y ejerce un efecto de succión que acelera la entrada de sangre en el tórax hacia la aurícula derecha. Asimismo, el descenso del diafragma durante la inspiración aumenta la presión intraabdominal, lo que también facilita el flujo venoso hacia la aurícula derecha. Este aumento del retorno venoso aumenta la presión telediastólica del ventrículo derecho, lo que, siguiendo la ley de Starling, aumenta su volumen latido. Recordando que esta ley nos indica que cuanto mayor sea el llenado de sangre del ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica, con una mayor fuerza de contracción, porque al mismo tiempo la expansión de los pulmones aumenta la capacidad de los vasos pulmonares, por lo que el retorno venoso al ventrículo izquierdo y el volumen latido de este disminuyen. Durante la expiración, estos cambios se invierten, disminuyendo el retorno venoso y el volumen latido del ventrículo derecho, a la vez que aumenta el volumen latido del ventrículo izquierdo. También disminuye el retorno venoso cuando aumenta la presión intratorácica. El último factor consiste en la contracción muscular. Las venas superficiales de los miembros inferiores drenan en troncos venosos profundos que poseen válvulas que impiden la circulación en sentido retrógrado. Ello explica por qué la contracción muscular facilita el retorno venoso hacia el corazón y disminuye la presión venosa. Durante la relajación muscular, cesa la presión ejercida sobre las venas profundas, que ahora están vacías y listas para ser rellenadas desde el sistema venoso superficial.